Hola estudiantes, en esta guía vamos a trabajar lenguaje e estudios sociales y por lo tanto vamos a ir reflexionando respecto a algunos desafíos que les proponemos en esta guía. El primero tiene que ver con que ustedes observen estas dos imágenes y a partir de esto nos puedan primero indicar cuáles son las diferencias que se pueden apreciar en estas dos imágenes y segundo, cuál creen ustedes que es la imagen más representativa de nuestro país. Es importante que yo les indique que aquí nosotros estamos viendo algo que se conoce como un estereotipo de género, que tiene que ver con el rol que culturalmente le hemos asignado tanto a hombres como mujeres. Si ustedes quieren saber un poco más de este tema en profundidad, pueden darle clic sobre la imagen como se indica acá y pueden conocer un poco acerca de este tema. Ahora, acá les presentamos un texto de una destacada líder feminista del siglo XIX y quien nos indica cuál cree ella que debería ser el rol que las mujeres y los hombres deberían desarrollar dentro de la sociedad. En la página número 2 lo que vamos a encontrar es una pequeña problematización. Tomamos esta problematización en base a un suceso que ocurrió recientemente en un país de Asia llamado Afganistán. En este país, las mujeres originarias de acá han sufrido una serie de vulneraciones a sus derechos debido a que ascendió un nuevo grupo político a gobernar este país. Y este grupo político impone severas restricciones a las mujeres. En la parte derecha nosotros les presentamos algunas de estas restricciones. En la parte izquierda le mostramos una historia de una mujer y cómo es ser mujer en Afganistán. Y si ustedes le dan clic también sobre la imagen, pueden encontrar mayores detalles respecto a este tema. Ahora, les pedimos que en base a la infografía que nos presenta, puedan reflexionar por qué la situación de las mujeres debe ser un tema que nos debería preocupar a toda la sociedad. Que ustedes puedan incorporar argumentos para decir por qué la situación que enfrentan tanto las mujeres en Afganistán como en distintos lugares del mundo puede ser un tema que nos preocupe a todos como sociedad. Posteriormente, en la página 3 les presentamos la historia de la mujer. Acá les presentamos algunos hitos respecto al desarrollo histórico que han tenido las mujeres en el mundo desde la prehistoria hasta el siglo XX. En la página 4 les presentamos la historia del movimiento sufragista, es decir, el primer gran triunfo que tuvimos las mujeres y que consistió en que las mujeres lograron su derecho a voto. Es importante que tengan en cuenta que esto no se consigue en todos los lugares del mundo al mismo tiempo, de esto precisamente nos habla la infografía, se va a producir en distintos momentos y les proponemos acá que investiguen en qué año las mujeres logran conseguir el voto en Chile, después en qué elección fue la primera elección en que participaron las mujeres, y después que ustedes relacionen la fecha en que nuestro país consiguió el derecho a voto y lo comparen con otros países, si lo consiguió más temprano, más tarde, y ustedes tienen que comparar. También es importante que sepan que si ustedes dan clic sobre esta imagen van a poder acceder a una pequeña reseña de cómo se consiguió el derecho a voto en otras partes del mundo. En la página 5 lo que vamos a encontrar es una nueva problematización que tiene que ver con el rol de la mujer en el hogar. Primero, vamos a encontrar un texto en la parte izquierda que es un texto bastante antiguo de la época medieval del Fray Luis de León, que nos plantea una reflexión respecto a cuál debería ser el rol que las mujeres deberían desempeñar. Acá vemos una imagen que nos muestra cuáles son las actividades que las mujeres desarrollan y cuál es su importancia económica. Acá vemos un texto que nos habla de lo mismo y cuál ha sido el rol del trabajo no remunerado que las mujeres han desarrollado. Y primero, les pedimos que relacionen esto presentado en la infografía con nuestra realidad. ¿Ustedes creen que esto ocurre en nuestro país? ¿Sí o no? Y que lo expliquen, ¿ya? No basta con un monosílabo, tienen que explicarlo. En la número 8, ¿por qué razones crees que el trabajo doméstico no es remunerado? Es decir, ¿por qué el trabajo que las mujeres desarrollan en la casa, como lavar, planchar, hacer la comida, no tiene un pago?
Y después les pedimos que comparen los textos, que comparen el texto del Fray Luis de León con el de Silvia Federici. Y a partir de eso nos digan si tienen la misma visión, una visión distinta. Ahí ustedes tienen que reflexionar. La actividad 10 lo que tienen que hacer es un desarrollo de verdadero y falso, es decir, leer la afirmación y luego identificar si esta es una afirmación verdadera o falsa. En la página 7 lo que les hacemos es presentar algunas importantes historias de logros de mujeres en la ciencia, ¿ya? Acá les presentamos una infografía. Si ustedes les dan clic sobre la imagen también van a encontrar mayor información respecto al tema. Hola a todos. Les voy a explicar ahora la parte de, o que corresponde, mejor dicho, a la parte de lenguaje y comunicaciones. Esta parte tiene que ver principalmente con algo que ya hemos trabajado en guías anteriores y que es una evaluación exclusivamente de comprensión lectora, preguntas de alternativa y preguntas de reflexión. Em, ¿Qué es lo que ustedes van a tener que analizar en esta actividad? Es un texto sobre Marie Curie, una mujer que hizo grandes descubrimientos, perdón, en el área de la radiación y la radioactividad, y fue galardonada con premios importantes que ya se van a enterar una vez que ustedes lean este texto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo tienen que abordar las preguntas? Y vamos a refrescar un poquito la memoria, sobre todo en algunas alternativas que requieren cierta materia que debieron haber visto en módulos pasados, o se deberían acordar, mejor dicho. Bueno, una vez que lean ustedes el texto, que trata sobre la vida de Marie Curie, cuáles fueron desde su infancia, cómo logró entrar, en este caso, a estudiar, cuáles fueron los descubrimientos que hizo, cuáles fueron los premios que ganó, entre otras cosas, y su muerte, por supuesto. Van a ir ustedes a las preguntas y la primera pregunta dice, respecto a la lectura anterior, o la lectura anterior, mejor dicho, pertenece a un tipo de texto, y aquí ustedes van a tener cuatro alternativas que corresponden a los tipos de textos que hemos analizado durante el año, que son los textos literarios, argumentativos, expositivos o dramáticos. Entonces ustedes, una vez que lean el texto, tienen que identificar si corresponde a un texto literario. Recordemos nuevamente, todo lo que pertenece a lo literario o lo narrativo, recordemos que es todo una invención de un autor que creó e inventó una historia, inventó unos personajes, inventó un espacio, un tiempo donde transcurre una acción, y lo escribió. ¿Será eso como un cuento o una novela? ¿Algo inventado por su autor? ¿Será un texto de carácter argumentativo? Es decir, será un texto en el que se manifiesta una postura. Recordemos que el texto argumentativo tiene como objetivo convencerte o persuadirte de una postura que por lo general es o trata temas de carácter polémico, como el aborto, que está bien en boga ahora, la marihuana, la eutanasia, pena de muerte, el tema de la inmigración, que también eh, está siendo muy comentado últimamente. ¿Será de eso de lo que trata el texto? Es un texto de carácter expositivo, es decir, es un texto que tiene como único fin informarte respecto a algo para que tú aprendas algo nuevo, informártelo de la manera más clara, precisa, concisa posible. ¿O será un texto de carácter dramático, es decir, un texto que se creó con el fin de ser interpretado en una obra de teatro? ¿Será eso, no? Eso es lo que ustedes tienen que identificar acá. La pregunta 12 y la pregunta 13 son preguntas exclusivamente de comprensión lectora, como todo lo que hemos trabajado en textos pasados, es decir, cómo ustedes van a encontrar aquí la alternativa correcta. La alternativa correcta es la única alternativa, nuevamente esto lo repito en todos los videos que les he enviado, pero la alternativa correcta es la única que se puede respaldar en el texto. Es decir, que si hay en este caso, como en la 12, hay algún punto acá que no se puede respaldar en el texto, que no te da información al texto, es decir,
si es que la alternativa te da información de más, por ejemplo, esa alternativa se descarta inmediatamente. Solamente se considera, nuevamente, se considera la alternativa o el punto que se pueda respaldar en el texto, es decir, que salga aquí evidenciado en el texto, ¿ya? Si es que no es así, se descarta. Y lo mismo, más fácil aún, con la pregunta 13. Si es que hay alguna alternativa que te da información de más o que simple y llanamente no aparece en el texto, se descarta, ¿ya? La pregunta 14, esta es una pregunta de gramática, también como muchas otras que hemos hecho en guías anteriores. Y aquí ustedes tienen que buscar la palabra consecuencias en el texto, tienen que leer la oración en la que sale consecuencias, idealmente todo el parrafito o del primer punto hasta el último punto donde sale la palabra, y ver acá con qué palabra la pueden reemplazar. Entonces, si a ustedes le tinca alguna alternativa, dicen, a mí me tinca la alternativa D, por ejemplo. Van de nuevo al texto, la reemplazan y vuelven a leer. Y si el texto conserva su sentido, es decir, eso mismo, esa alternativa sería correcta. Y si tienen dudas con alguno de los conceptos, obviamente pueden consultar con el diccionario para ver si es que encaja con consecuencia o si es un sinónimo de consecuencia. Ahí no hay pérdida. Y la 15, esta también es una pregunta de materia, dice con respecto a las formas básicas del texto expositivo, que esto lo vimos como a principio de semestre aproximadamente. ¿Cuál es el tipo de texto que predomina? Una narración, es decir, se cuenta una historia respecto a un personaje y este personaje que ejecuta acciones, primero hizo esto, luego hizo esto, luego hizo esto y terminó así. Corresponde a un comentario, es decir, existe opinión de por medio y si existe opinión existe valoración, es decir, en alguna parte del texto se dice que esto es bueno o malo, es bonito o feo, o solamente está escrito de manera neutra. Descripción, es decir, se describe algo como es algo, ya sea físicamente, psicológicamente, se describe algún lugar, por ejemplo, como es, cómo son las calles, cómo son las ventanas, etcétera. La definición, es decir, se define qué es algo, así como las definiciones que podríamos leer nosotros en un diccionario. Entonces, estas son las preguntas de comprensión lectora que ustedes tienen que resolver. Y las preguntas de reflexión, que estas son más bien preguntas que la respuesta es más personal, pero obviamente respaldándose con el texto, o respaldándose con la historia. Entonces aquí, perdón, estas preguntas ustedes las tienen que contestar a la vuelta de la página, es decir, dan vuelta a la página, en la partecita en blanco, ahí colocan pregunta 16, pregunta 17, 18, 19, ¿ya? Y como les digo, son preguntas de reflexión, que aquí lo más importante es que no me coloquen preguntas, o sea, respuestas, perdón, escuetas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no me coloquen una línea así de respuesta y basta. No, aquí ustedes tienen que argumentar, tienen que explicar, tienen que explayarse con sus respuestas, es decir, si están de acuerdo o no con lo que dice la pregunta, ¿por qué? Ejemplificar, explicar, ¿ya? Así que mínimo de 3 líneas cada respuesta y con eso ellos tienen asegurada, tienen asegurado el puntaje. Eso, chicos. Ojalá que les vaya muy bien y esperamos vernos prontos. Adiós. Por último, les vamos a invitar a reflexionar respecto a un tema que se ha agravado durante la pandemia que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres. Acá les presentamos algunas estadísticas que tienen que ver con la situación que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o violencia sexual. El 30% de las mujeres ha sufrido violencia por parte de una pareja masculina y el 38% de las mujeres asesinadas a nivel mundial ha sido asesinada por un novio o un esposo. Estas estadísticas nos invitan a preocuparnos respecto a un tema que tiene que ver con la violencia contra la mujer, la violencia de género,
Y les presentamos en la parte derecha, bueno, la conceptualización de la violencia contra la mujer, qué es el femicidio según nuestra legislación vigente, y les invitamos a que podamos reflexionar respecto a este tema. Primero, les compartimos una estadística muy triste, ya que hasta el 7 de septiembre, día que imprimimos esta guía, habían fallecido 23 mujeres producto de femicidio en nuestro país y 105 mujeres habían sufrido un femicidio frustrado. Si ustedes le dan clic encima de esta imagen, van a poder encontrar más información respecto a este tema a nivel mundial. También les invitamos a que puedan desarrollar la actividad final que tiene que ver con este tema, con la violencia contra la mujer. Para esto les pedimos que respondan 2 preguntas. La primera pregunta tiene que ver con por qué la violencia contra las mujeres debe ser un tema que les debe preocupar a toda la sociedad y no solo a las mujeres. Y segundo, ¿cómo podemos prevenir esta violencia? ¿Qué deberíamos hacer como sociedad para prevenir la violencia contra las mujeres? Les instamos a que desarrollen esta actividad, a que reflexionen, a que piensen junto a sus familias, a sus seres queridos y puedan proponer algunas soluciones que puedan ser útiles, ¿ya? Ahora, es importante también que ustedes recuerden que tienen distintas formas de comunicarse con nosotros. Pueden ver este video nuevamente, pueden escribirnos por correo electrónico, mandarnos mensajes por WhatsApp y venir o consultar los horarios asignados para las asignaturas, ¿ya? Que estén muy bien, un abrazo para todos y todas, que tengan un buen trabajo junto a este pequeño proyecto que les proponemos. Muchas gracias.